Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí con Javier Orgaz. Sí, hoy es bienvenidos, le toca a los chicos con esta Carolina Herrera para hombre For Him Pasión. Así que, bueno, vamos a empezar a repartir candela. No, que es una fragancia muy bonita. Es una fragancia bonita, pero solamente se queda en eso, ¿vale? Vamos a tener en esta fragancia 1 metro de estela y de proyección durante aproximadamente 1 hora. Lo siento, no más, porque se retrae y se queda en la distancia corta próxima, plenamente perceptible. Es muy también lo que sería una fragancia clásica, o intenta seguir el conato de las fragancias clásicas de Carolina Herrera, como Carolina Herrera For Men, de toda la vida clásica. Incienso de olíbano, nerolí y pimienta rosa en la salida. Cedro de Texas, iris y mirra en el corazón. Ámbar, tonka, sándalo, vainilla y lo que denomina maderas oscuras. También hay maderas rubias, maderas tignadas, maderas rojas. Bueno, pues aquí tenemos las maderas oscuras en el fondo. Bueno, es una fragancia que huele muy rico. He estado buscando la Carolina Herrera, la clásica, porque la tenía por aquí, porque además de vez en cuando sí que me la he hecho, pero no la veo. Es imposible. Tal y como está esto, es un infierno. Bueno, pues que la quería sacar, pero bueno, no, de manera. No me acuerdo, no la veo. No es que no me acuerde, bueno, no me acuerdo dónde está, pero estará por ahí enterrada, vete a saber debajo de qué. El caso, que es una fragancia muy bonita, es una fragancia muy agradable. Yo creo que además, y como he dicho antes, tiende a recuperar aquello que fue la Carolina Herrera para hombre en cuanto a una fragancia. Ojo, no son iguales, ¿eh? Estoy hablando de eso que fue aquello, de una fragancia sumamente agradable, muy bien hecha, masculina, y que, por desgracia, la clásica, sí que tenía estela, tenía proyección, era concentración eau de toilette y duraba la existencia. O sea, eso superaba las 10 horas, no le temblaba el pulso, y lo sigue haciendo, por lo menos en la versión que yo tengo, que es vintage. Y la nueva, pues tenemos una concentración que es eau de parfum, que no aguanta lo mismo ni por asomo, que te dura aproximadamente unas 8 horas bien, pero entre medio quizás una reaplicación sería muy óptima, aunque 8 horas las aguanta perfectamente, pero entre medio reaplicarte, pues creo que sería posiblemente una máxima. Sí, he hecho el corte porque digo, a ver si estoy metiendo la pata, y no he metido la pata en absoluto. Es una concentración eau de parfum, y la antigua, la clásica, era eau de toilette de toda la vida. Bueno, pues la antigua todavía se la lleva de calle, por lo menos en ese sentido. Pero en cuanto a lo bonito de la fragancia, las dos lo son. Las dos lo son. Y esta, lo que le agradezco a los señores de Puig y a los dos perfumistas en cuestión, es que han hecho algo realmente bonito. Y que, pues, gracias a Dios mediante, no termina de oler del todo a Puig, pero tiene ese remanente suave y lejano. ¿Por qué? Pues porque daros cuenta de que además últimamente están utilizando mucho el incienso de olíbano y se les está haciendo como un poco de mezcla en las tuberías, como siempre digo. Esto que estoy diciendo no es ninguna coña, ¿eh? Es verdad. A ver, las empresas limpian súper bien todos los tubos, los conductos por los cuales canalizan el perfume. Pero, ¿quién me dice a mí que este tipo de aroma no sea porque la fábrica sea ya muy antigua, gracias a Dios están haciendo la nueva, y esto pues sea un mejunje ahí que hace que Puig tenga su carácter propio? Pues porque lo tiene, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Ay, es que huele muy rico. El incienso de olíbano no tiene esta sensación en la salida que es sumamente ahumada, ni muchísimo menos. Está redondeando una salida que, vuelvo a repetir, es muy bonita. Muy bonita, porque esta fragancia es muy bonita, pero no deja de ser un perfumito amoroso. Pero no es la impronta de algo que es amoroso con intención, como fue la primera Carolina Herrera, que lo tenía absolutamente todo. Aquí tenemos ya unos devaneos, que es un perfume muy bonito, pero es muy fluido. No tiene carácter, no tiene impronta masculina. Tiene belleza, tiene además una belleza que puede ser considerada también unisex. Sí que es for him, porque luego tenemos la versión femenina, for her. Pero es que blanco y en botella, Coca-Cola, porque sí, es así. Nos falta punch, nos falta brío, es muy de niñato, es una fragancia en plan, ay, venga, que soy fluido, venga, voy a echármela. Es que es verdad, es que no tiene carácter ninguno, pero es bonica.
y es bonica. Lo siento, es así. Venga, sigo con más notas. Marcada en lo que serían los cítricos, el nerolí, la pimienta, con ese redondeo de incienso que no es sumamente ahumado ni muchísimo menos. Vuelvo a hacer hincapié. Luego pasamos a lo que serían las notas de corazón. Sí, corazón, el fondo no todavía, ¿no? Iris, mirra y cedro de Texas. No está tan atalcada como pudiera parecer, ¿eh? El iris no está empolvado, no es un iris Dior, no es un iris Givenchy, es decir, no es un iris Louis Vuitton, no lo es. Esto está más recreado desde el punto de vista floral del iris, que no tanto en cuanto desde un punto maquillístico, cremoso, mantequilla. No van por ahí los tiros con esta fragancia. Esta fragancia es una recreación del iris floral. Mirra que es muy tenue y que va haciéndole el juego al cedro. Punto. Un cedro que es además no se nota machacantemente el grafito, el carbón, el toque ese de carbón de la mina de grafito que llevan los lápices. No, por ahí no va el tema. El tema va mucho más allá y es una madera pura directamente. Y por supuesto entiendo que el juego se lo está haciendo muy bien todo lo que son las maderas oscuras que han empleado en el corazón, porque de lo que se trata también es de que asiente, porque las concentraciones que han empleado en esta fragancia no son muy altas, han llegado a una concentración eau de parfum escasísima. Es concentración eau de parfum, por supuesto, por supuestísimo, pero es una concentración eau de parfum to the limit. Se vuelve ligeramente cremosa al final con el sándalo, el ámbar, lleva también vainilla y todo esto hace que se vaya endulzando ligeramente al fondo. Pero desde la pausa, la tranquilidad y la fluidez. Aquí las estridencias no existen. Y vuelvo a repetir, es una pena. Y creo además que deberían de sacar una Intense, si no la han sacado ya, de esta pasión. Porque realmente lo merecería la pena, ¿eh? Yo estoy dispuesto a probar una pasión Intense. Lo digo en serio, me gusta mucho. Lo que no me gusta es que le falta punch por todos lados. Y el precio. Porque el precio ya dices, que se te está yendo de la mano, bonico, bonica. Porque está subido y luego encima pues tienes una fragancia que es muy para maestros, para médicos y paramédicos. Y luego evidentemente pues ya sabemos que son todos los entornos del trabajo, vida laboral, tu vida diaria, que estás relacionándote continuamente con gente, que no quieres sobresalir. Me gusta mucho para ir a entrevistas de trabajo, es perfecta, no llama nada la atención, se te huele, se sabe que tienes prestancia, que tienes clase, porque además es una fragancia que tiene clase, que está muy chula, de verdad, lo digo en serio, es una fragancia que está muy chula, pero es fluida. Y ya tan fluido, a mí pues no me gusta ser. Ya uno es fluido de por sí, como para encima no llevar un perfume que sea machirulo. Y esto me da mucha rabia. Yo no quiero perfumes fluidos, quiero perfumes machirulos. Y ya está, y es lo que hay. La fluidez ya la pongo yo, no hace falta que la ponga nadie más. Ni menos mi perfume, que quiero que sea ahí a tope on fire de men. Bueno, y man... Señores míos, ocasiones solamente de mañana, tarde, por la noche le falta completamente intención, a no ser que sean situaciones íntimas. Sí, vais a ir a cenar desde la intimidad, vais a relacionaros con gente, más en plan colegueo, amiguitos, amiguitas, bla bla bla, pero sin sudar ni pegaros festivales o frungimientos varios, esto sí vale para eso. Pero como sea para pegaros feyestuquis en plan salvaje, macho alfa aquí estoy yo, no vale. No, porque se os va a ir abajo en 0, la pena que tengo es que vuelvo a repetirme, por Dios, es que me gusta mucho como huele, pero le falta punch, Dios mío de mi vida. Por Dios, señores de Puig, ¿qué estáis tardando en sacar una versión intense de esto? Dios mío, si Givenchy sacó la Givenchy Gentleman nueva y acto seguido sacó la intense porque sabía que lo que sacó estaba muy bonito pero no duraba una mierda y tuvieron que sacar la nueva, pues hacer lo mismo, hombre, que sí que merece la pena hacerlo. Faltaba más. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Encantado de haberos presentado esta review fantasma, que últimamente están muy de moda, tengo que decirlo. Están súper de moda las reviews fantasmas. Todo el mundo las está haciendo de una forma o de otra. Le pegan la vuelta, pero aquí nadie saca ya los perfumes en la mano. Fíjate tú lo que son las cosas. Es curioso, Es curioso. Para que veáis el orgaz,
Daros cuenta, voy a hacer hasta un vídeo podcast de esto ahora mismo, que lo voy a hacer ya mismo. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Recordad que tengo 2 canales más, que es Orgaz Talk y Cuidados Masculinos. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.